Muy, pero muy buenos días, amados hermanos. Que el Señor les continúe bendiciendo en este nuevo día. Gracias por acudir a esta cita y por disponernos para poder conocer más de nuestro Señor a través de la bendita palabra de Dios. Estamos viendo los tres testigos. Tres testigos que declararán en un juicio delante del trono de Dios, que es el juez justo, entendiendo que la justicia exige que cuando alguien es acusado se van a presentar pruebas irrefutables de que la persona es culpable o es inocente. En el caso de la humanidad, Dios va a presentar tres testigos. El primer testigo, que lo vimos en el video pasado, si ustedes no lo han visto, el video se llama No dejes en visto a Dios, y hablamos de que el hombre, el ser humano, ignora la creación de Dios como una revelación de su poder, de que Dios verdaderamente existe. También hablamos de la ira de Dios, que siempre ha sido mostrada, y es esa ira que se revela contra la impiedad, contra la injusticia, contra la humanidad, y digamos las cantidades de juicios que Dios ha enviado que nos muestran que Dios verdaderamente existe. Ese es el primer testigo. Y el segundo testigo lo vamos a ver hoy. Pero antes que nada, acompáñenme a orar. Señor, bueno, gracias por tu palabra, por el tiempo que nos das de meditarla, de escudriñarla, de saber que te podemos conocer a través de ella, Dios. Ayúdanos, Señor, aún con este estudio, a que podamos contemplarte, pero también entender esa gran comisión de dar a conocer tu nombre a otras personas, Señor. Oramos dándote a ti la gloria por siempre. Amén. Acompáñenme a Romanos capítulo 1 y hoy vamos a estudiar desde el versículo 21 al 23. Romanos capítulo 1, versículos 21 al 23. Ya vimos el primer testigo y hoy vamos a conocer a nuestro segundo testigo. El versículo 21 comienza diciendo, pues habiendo conocido a Dios, habiendo conocido a Dios. Esa expresión nos habla de nuestros antepasados. Es por eso que el devocional le hemos titulado Yo no lo sabía. Yo no lo sabía. ¿Por qué? Pues porque mis antepasados no me lo contaron. El segundo testigo que Dios trae a colación son nuestros antecesores. Esas personas que tuvieron un conocimiento de Dios, pero que no lo dieron a la siguiente generación. Nosotros sabemos por la Biblia que en Génesis capítulo 6 vino un gran diluvio. Noé y su familia, sus hijos, Sem, Cam y Jafet, entraron al arca con sus esposas, de manera que 8 personas se salvaron. Esas personas salen del arca después de haber visto y haber contemplado la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la compasión y la salvación de un Dios grande y todopoderoso. Salen y pues ¿qué tenían que hacer? Esparcirse, poblar el planeta de nuevo, pero tenían algo en sus corazones, y es que pudieron conocer en base a la experiencia a nuestro Dios, ver su obra, ver la salvación a través de esta arca y poder contemplar la misericordia y la gracia de Dios. Pero tiempo después, ¿qué pasó con los descendientes de Sem, de Can y Jafet? Tristemente, ellos entraron en olvidarse, en dejar a un lado a Dios, y decidieron por su propia voluntad, le dieron la espalda a Dios y se fueron en su contra. Capítulo 11 de Génesis vemos que estaban construyendo y edificando una gran torre que dice que va a llegar al cielo. Esto con dos propósitos. Primeramente, pues el no ser esparcido, sino juntarse en una gran ciudad. Y lo segundo es pues dar adoración a las estrellas, al sol, bueno, una cantidad de cosas, porque toda esta edificación, dicen algunos historiadores, tenía una connotación de idolatría, de tener un templo allá en la cúspide y que ellos fuesen recordados por estas grandes cosas que estaban haciendo. Entonces, el conocimiento de Dios, pues no fue comunicado de Sem, Can y Jafet a sus siguientes generaciones, se fue olvidando, se fue olvidando, se fue olvidando, hasta que llegó el punto en que la humanidad le dio totalmente la espalda a Dios. Tristemente, fueron en contra de un principio bíblico que está en Deuteronomio capítulo 6, que nos habla de que nosotros debemos dar a conocer a nuestros hijos al Creador, que les hablemos a ellos
cuando nos levantamos, cuando vamos caminando, cuando estamos comiendo, en todo momento. Deuteronomio 6, 6 al 9, si ustedes lo quieren estudiar en casa, sería genial. Es una gran bendición también el ver que podemos transmitir a esa siguiente generación, a nuestros hijos, inculcarles el temor a Dios, que lo puedan conocer por experiencia y saber que Dios quiere tener una comunión con nosotros. Ese conocimiento debió haber pasado de generación a generación. No sé en qué momento se cortó la brecha después de Sem, Cam y Jafet a sus descendientes, pero lo único que sabemos es por la Biblia que en Génesis 11 ya la generación que estaba se había olvidado completamente de su creador, tristemente. Nos sigue diciendo el versículo 21 de Romanos capítulo 1. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Tristemente, esa es la condición de la humanidad en ese tiempo, pero también a lo largo de toda la historia, la condición en que también nosotros estuvimos. Sin conocimiento de Dios, porque no fue transmitido aún por nuestros padres. Si tú eres creyente, eres bendito y beneficiado también por poder conocer a Dios aún desde pequeño, por haber nacido en una cuna creyente, eso es genial. Pero tristemente la mayoría de nosotros estuvimos también en esta misma condición, en el que no fue impartido el conocimiento de Dios, en que no fue transmitido y pues obviamente no le estábamos glorificando, no le estábamos dando ese honor a Dios y mucho menos estábamos siendo agradecidos con Él. Y cuando hablamos de ser agradecidos en muchas culturas, la palabra gracias ni siquiera existe. En culturas e idiomas indígenas, la palabra gracias no está en su vocabulario. Simplemente cuando alguien le entrega algo a alguien, dice, uy, esto es bueno para mí. Podría ser traducido de esa manera. Pero no tiene una expresión de agradecimiento. Nosotros tenemos el sol, la lluvia, alimentos, techo, una gran cantidad de cosas que Dios nos brinda cada día. Pero también nos manda a ser agradecidos. Muchas de las personas que están allí afuera que no tienen temor de Dios, ni siquiera le dan gracias a Él por las cosas que recibimos a diario. Pero esa es la condición del ser humano. Después de todo esto, sí, mira lo que sigue diciendo el versículo 21. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, su necio corazón fue entenebrecido. Empezaron a rechazar el conocimiento de Dios, lo que Dios les decía, y se dejaron llenar por ideas envanecidas, ideas totalmente vacías, ideas sin sentido, hasta llegar al punto en que su corazón, su mente fue entenebrecida, fue cubierta para que ellos ya no pudieran distinguir entre lo que es lo equivocado y lo que es la verdad. Ya no podían descubrirlo, ya no podían reconocer, mira, esta es la verdad, esta no. ¿Por qué? Porque empezaron a dejar al lado a Dios, a hacerlo a un lado, a hacerlo a un lado. Los antepasados dejaron de dar a conocer el nombre de Dios y esto fue lo que tristemente vino para ellos. Perdieron la habilidad de reconocer y recibir la verdad de Dios. Y su necio corazón fue totalmente entenebrecido, oscurecido. Ya no podían captar qué era lo que estaba verdaderamente pasando y dejaron la idea de Dios y a Dios mismo, la verdad que les habían revelado, la dejaron a un lado. Versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Estando en sus ideas, en sus tipos de pensamiento, se creen muy sabios. Piensan que todo el conjunto de sus ideas, que todas las cosas que tienen en su mente, en sus corazones, son sabiduría. Piensan que allí hay sabiduría, pero ignoran por completo que la Biblia dice que el principio de la sabiduría, allí en Proverbios, es el temor a Jehová. Ignoran completamente que lo que más importa es temer a Dios y que su palabra pueda estar en nuestros corazones porque es que allí es donde está la sabiduría de Dios. Llegan al punto, en medio de su necedad, en medio de su profesando ser sabios, que se creen los más intelectuales, los más inteligentes, pero tristemente llegan a la necedad que dice el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y un necio es alguien que si yo le digo, mira esta camisa que estoy usando es azul, él dice, no, es blanca.
así tenga yo todos los argumentos, todas las cosas a favor, ellos van a decir todo lo contrario. Y en medio de sus envanecimientos, en medio de todas sus ideas, en medio de ellos creerse sabios, dicen, no hay Dios. Y eso Dios lo cataloga como necios. Viendo el primer testigo que hablamos la vez pasada de la naturaleza, de la ira de Dios, reconocen que hay un Dios. Eso nos lleva al punto de creer y confiar de que verdaderamente existe Dios. Pero tristemente, los necios, después de todo su envanecimiento, pues llegan al punto de que dicen, no hay Dios. Pero también, si tú has confiado en Cristo como único y suficiente Salvador, eres un hijo de Dios, en ocasiones nosotros también podemos profesar ser sabios, pero actuar como necios, diciendo, como dice allí en la palabra, que podemos apoyarnos en nuestra propia prudencia. Y creemos que estamos tomando buenas decisiones, pero estamos dejando a un lado a Dios. Estamos excluyendo a Dios en medio de áreas vitales en nuestra vida. De pronto nos manejamos por nuestra propia cuenta en ciertas áreas. Imagina que nuestra vida es como una casa. Y la casa tiene habitaciones, tiene un cuarto, tiene la cocina, tiene el baño, tiene la sala comedor, el patio y una serie de habitaciones. Pero cuando Dios dice, mira, yo quiero entrar a tu cuarto, y de pronto ese cuarto puede simbolizar nuestra área sentimental, tú dices, no, uy, aquí no vayas a entrar, esto lo manejo yo. O de pronto la sala comedor sea tu área laboral, tu área laboral. Tú dices, no, señor, aquí no entras, esto lo manejo yo. En ocasiones podemos actuar de esa manera. Podemos decirle a Dios, no te metas en mi vida. Y no reconocemos que Dios es Señor en nuestras vidas. No entendemos el señorío de Dios y que también Él domina sobre nuestras vidas porque lo hacemos a un lado o lo frenamos para que no obre en nuestras áreas de nuestra vida. Tristemente a veces podemos hacer así y actuar en nuestra propia y humana sabiduría sin tener en cuenta a Dios, a la palabra, a la oración, al consejo de nuestros hermanos. Entonces también es una invitación para nosotros a no creernos muy sabios por nuestra propia prudencia, por nuestra propia inteligencia, sino buscar la sabiduría, incluir a Dios en nuestros planes. Versículo 23 que nos sigue diciendo, dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cada generación se fue alejando más y más de Dios, hasta llegar a tal punto que abandonaron verdaderamente la verdad, la gloria del Dios eterno. ¿Y sabes qué hicieron? Empezaron a tallar imágenes, a hacer sus propios ídolos y decir que ahí estaba Dios. Decir, esto es Dios. Lo hicimos con nuestras propias manos, pero esto es Dios. Y empezaron a adorar. Y llega el versículo 23 y nos dice que son imágenes de animales, de cuadrúpedos, de reptiles. Tristemente, el hombre se humilla y llega a la insensatez de adorar insectos, de adorar animales, antes que darle la gloria al Creador. Cada uno de nosotros muy seguramente estuvo bajo esta condición de idolatría, bajo esta condición de ver la ira de Dios, de ver la naturaleza y negar su existencia. Pero ya hemos visto dos testigos que darán su testimonio delante del trono de Dios en contra de todos los que no creen. Entonces queda una invitación. Si tú, amigo, nos ves por primera vez o estás viendo estos videos y no has tomado una decisión por Cristo, pues queda la invitación para que le puedas conocer, para que delante de ese juicio de Dios puedas presentarte inocente, no por tus obras, sino por la obra de Cristo en la cruz, porque Él vino a este mundo a pagar una deuda que nosotros teníamos. Si ya has creído, entonces también es para que demos a conocer el nombre de Dios a la siguiente generación, a otras personas, que no termine el conocimiento de Dios y se ha cortado con nosotros, sino que podamos dar a conocer a la siguiente generación y a otras muchas más personas acerca del temor a Dios. Pero también, si tú, amigo, eres y un hijo de Dios y ya has tomado una decisión por Cristo,
Pues no nos creamos muy sabios, busquemos la sabiduría en la palabra, tengamos en cuenta a Dios en cada área de nuestras vidas. No lo aislemos, no lo hagamos a un lado, como lo ha hecho la humanidad a lo largo del tiempo, sino incluyámoslo y preguntémosle al Señor qué quieres en medio de esta situación. Señor, ¿qué quieres que aprenda en esta decisión? ¿Qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo estudie? ¿Qué puedo hacer en medio de esta situación? Pero también a ser agradecidos. Nuestros antepasados no le dieron gracias a Dios por todas las cosas que nuestro buen y sabio Dios y Creador nos daba. Pero nosotros como creyentes, como hijos de Dios, debemos ser agradecidos con cada una de las cosas que Él nos brinda. Vienen pruebas, vienen dificultades, pero también vemos la fidelidad y la misericordia de Dios cada día al sostenernos, al cuidar de nosotros, al no permitir que en medio de las cosas y circunstancias difíciles pudiera haber sido peor. El Señor siempre está ahí con nosotros y la Biblia dice que todo obra para bien a los que le aman. Finalmente, nunca cambiar la gloria de Dios. Tristemente, la humanidad la cambia por ídolos tallados, por ídolos que el mismo hombre los fabricó. Y la Biblia es muy enfática en que no debemos adorar otra cosa que no sea Dios. Debemos adorar al Dios verdadero, al Dios grande, al Dios creador, al Dios de toda gracia y verdad. A Él es quien debemos estar adorando verdaderamente. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guíe y ya tenemos el segundo testigo. Próxima vez estaremos viendo nuestro tercer testigo, que es la conciencia. Señor bueno, gracias Padre por la bendición de tu palabra, por poderte conocer y contemplar y saber que eres un Dios justo. Ayúdanos y guíanos en todo este proceso también para que te podamos seguir dando a ti la gloria, las gracias por siempre, porque eres el único merecedor de todo ello, Señor. A ti la gloria por siempre en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Hasta una próxima vez. Les extrañamos mucho y esperamos pronto vernos cara a cara.